La Habitación Roja vuelve a casa. Tras 20 años de canciones, ofrecerán un concierto aquí en La Liana el próximo 20 de noviembre en el Auditorio Municipal. El Ayuntamiento rinde homenaje al grupo con más proyección de La Liana, La Habitación Roja. Para conmemorar sus 20 años de canciones, se celebrará, entre otras cosas, una mesa redonda con periodistas musicales, una exposición de fotografías del grupo y un concierto fin de gira, totalmente gratuito en el auditorio. Sabem que estan complint 20 anys de que varen començar i han fet una sèrie de concerts celebrant estos 20 anys i com era lògic tenien que acabar-lo, esta gira la tenien que acabar al seu poble, a l'Eliana. A més, en este concert que el farem el divendres a les 10 de la nit en l'Auditori Municipal, primer actuaran el grup Badlands, que a més, un dels components que el tenim així, Rafa, és veí del nostre poble. Durant la setmana volem fer una sèrie d'activitats per tal de donar-los les gràcies, perquè ells, això hi ha que dir-ho ja des de sempre han dit que són el grup de l'Eliana. On van, sempre diuen que són el grup de l'Eliana i els anuncien com el grup de l'Eliana. I segurament, i això vos ho puc dir, mai han rebut el reconeixement del nostre poble com se mereixen. I volia aprofitar per a dir-ho, no? Esta setmana fem la presentació avui i el dijous farem una presentació en la CACU, en la Casa de la Cultura, farem la presentació d'un llibre de Jorge Martí, el cantant del grup, i farem una taula redona sobre l'evolució de la música en els darrers 20 anys, i en la qual estan convidats, a més dels components de l'Habitació Roja, periodistes del món de la música. També farem una exposició de fotografies, m'han dit que les fotografies són de Pau, que ens les va subministrar Pau, y res, acabarem la semana en el concert del día 20. En el acto, además del alcalde Salva Torrent, estuvieron presentes las diputadas provinciales Mercedes Berenguer, de Bienestar Social, e Isabel García, de Juventud, Deportes e Igualdad. La nueva Diputación cree en la gente joven, en el esfuerzo y en la ilusión por conseguir los sueños. Por ello, la Habitación Roja es un símbolo para nosotros. Un símbolo por su lucha, su coraje, su tesón y por no desfallecer ante las adversidades, por haberse convertido en un referente de la historia de la música española y por pasear su valencianía por todos los escenarios del mundo. La nueva Diputación no podía faltar y no podía dejar de brindar su apoyo a este concierto aniversario, homenaje a toda una carrera de un grupo que siempre formará parte de nuestras vidas, que con sus canciones han marcado el devenir de nuestros días y que junto a Badlands, ganador de nuestro concurso en la edición de 2015, esperamos que alcance las mismas cotas de éxito. Seguro que ambos nos ofrecen una vez más una de sus noches mágicas a las que ya nos tienen acostumbrados. Però bé, estem contentíssims de tocar així, tocar per a la gent del poble, però espero que també vinga molta gent de fora. No sé si com ha dit Alba, començarem assajant balls del cine d'estiu i una vesprada vam escoltar una guitarra que estava un tocar la guitarra i estava Pau Soles i vam dir si volia juntar-se amb nosaltres i va dir que sí. I des d'entonces, pues, així estem. També l'Aliana, la primera vegada que vam veure el grup de l'Aliana, tot el món ho diu, però la primera vegada que vam anar a Mèxic va llamar molt l'atenció un cartell que on posava que des de la Liana ens va llamar l'atenció. La Liana, quan diu la sí, bueno, i Liliana, han dit moltes coses. Y también dir que en una canción nuestra no menem a la Liana. Y el futuro vemos, pues ya tenemos el próximo disco grabado. Sale creo que en febrero o en marzo. O sea que el futuro vemos. Y siempre hemos sido muy cortoplacistas. Pues diría que la música, una cosa que m'agrada molt pare, que la música és divertida en si mateixa. Vull dir que tocar ja és una cosa molt guai, molt agradable, i si disfrutes fent-ho, no hi ha res que es faci en el món millor que el que t'agrada fer. Estamos con José y con Pau de la Habitación Roja. Después de 20 años de canciones, ¿volvéis a La Liana, a vuestra casa? Sí, es un poco cerrar el ciclo. Ha coincidido así y la verdad es que casi acabamos la gira aquí. No, tenemos unos conciertos en México, pero bueno, la gira peninsular sí. Y bueno, eso, como te he dicho, es como tiene bastante lógica. Empezamos aquí y acabamos la celebración aquí. Está bien. ¿Hace cuánto no tocabais en La Liana? Hace bastante, creo que fue la última vez, sería 2007 a lo mejor, o por ahí, 2008. O sea que tenemos muchas ganas de tocar. Nos vamos ahora, semana que viene casi ya, a México, y tocamos en Mallorca también, y luego ya sí que intentaremos parar para descansar un poco antes del nuevo disco que ya tenemos grabado además. Que saldrá, habéis dicho, el single por lo menos en febrero de 2016. Sí, ayer me dijeron la fecha, pero se me ha olvidado, pero no tenemos ni siquiera elegido cuál es la canción, pero sí que la compañía nos pasó las fechas y
y esta vez vamos a llegar a tiempo. Normalmente se lo ponemos más difícil, pero empezamos a grabar el disco, ya las maquetas ya las empezamos en primavera y hemos estado todo septiembre grabando y mezclando y lo tenemos todo bastante finiquitado. Para vosotros, ¿cuál es el secreto de haber aguantado 20 años juntos? Pues la verdad es que a veces lo pienso y digo que es bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que es el amor por la música, ¿no? Nos gusta lo que hacemos, nos llevamos bien, son, ya te puedes imaginar, 20 años viajando con la misma gente en furgoneta y tal, pero vamos, yo creo que nos gusta lo que hacemos, nos queremos y yo creo que el secreto es ese. Siempre pensamos en el concierto que viene, en la canción que estamos haciendo y no mucho más porque los planes suelen salir mal. Yo no sé si os acordáis, pero hace un año os entrevisté a vosotros también y me dijisteis que os gustaría hacer una paella para todos los vecinos de la Liana. Borra el vídeo, ¿no? O Bueno, Era escrito. En la Rambleta hicimos 2 paellas. paellas para la gente que viene al concierto. Y aquí en la Liana no. Si nos traen el arreglo, pues somos capaces de hacer cualquier cosa. Como teloneros de la Habitación Roja actuará otro lianero, Rafa Adrián Ureña, junto a su grupo Badlands, que fueron ganadores de Sonoladipu Pop Rock 2015. Aquí está el grupo Badlands, que van a ser teloneros de la Habitación Roja el próximo 20 de noviembre. Tenemos aquí a Rafa y a Mike. ¿Cómo os sentís después de esta noticia? Bueno, estamos muy contentos porque, bueno, como lo he dicho antes, es como un aliciente a que sigamos ensayando y a que sigamos con fuerza en esto de la música, que es a veces muy difícil, y que nos llamen para cosas de estas es gratificante. ¿Qué tipo de música hacéis? Pues hacemos bluegrass, que es una música que por aquí no se hace mucho, que viene de los Estados Unidos, es un poco country y tal, y a ver qué tal funciona. Vais a ir es algo diferente a lo que vais a escuchar después de Habitación Roja. Somos muchas voces, somos 4 voces, 5 de los 4 cantamos y la mayoría de veces es a la vez. Oiréis un banjo, un violín, una acústica, es una música que no tiene bajo, es totalmente diferente a lo que se suele escuchar por aquí. Hola, somos Badlands, os esperamos el próximo viernes 20 a partir de las 10 en el auditorio de La Liana. Y nada, recordad, 9 de cada 10 dentistas recomiendan Badlands. La salud dental es muy importante para nosotros. Soy la misma persona que pisó la luna, que puso la tierra a tus pies, que se fue.